Bien, continuando con nuestro CEDR, vamos a ver el estudio y como les mencionaba ya en la mañana, vamos a continuar hablando un poquito sobre este tema. No es que los quiera atemorizar, no es que yo quiera que ustedes, ¿cierto?, queden espantados con todo este asunto, no es eso, pero sí que podamos aprender otra dimensión y todos estamos aprendiendo, ¿cierto?, de este asunto. Importancia porque, no sé si recuerdan, hace unas semanas también compartimos sobre lo que era la preocupación. Y también fue muy bueno porque son temas que nos están tocando nuestras vidas en este momento. Temas que están allí y que todos los estamos viviendo de una u otra manera. Quizás alguno esté más seguro, pero hay alguien cercano que quizás está afligido por estas cosas. Bueno, el Eterno nos pueda siempre dar a nosotros la emuná suficiente para no temer a las circunstancias, sino solamente a su santo nombre. Y también para infundir a las personas esa confianza que debemos tener. Y que también podamos infundir el temor a Dios, que también es lo más grande. Y es lo único, en el fondo, que aprovecha realmente para nuestras vidas. Bien, voy aquí a compartir entonces mi pantalla para que veamos allí el estudio. Ya, me van a ver a mí en pequeñito, ahí para que puedan ver toda la pantalla con el tema. Entonces, me falta aquí una cosita. Ahí, pantalla completa. Bien, ¿me permiten verificar aquí? Ok. También ahí saluda a la hermana Giovanna. Giovanna, llamó a todos nuestra hermana. Que el Eterno les bendiga. Saludos a todos por ahí en su casa. Nuestro hermano Yohanan, que ha estado estudiando también, le ha tocado estudiar estos días y bueno, lo extrañamos, ¿cierto? Mándale muchos saludos a él, mucho cariño. Y una bendecida semana para todos. Bueno, yo veo que están viendo el tema sin mayor dificultad en YouTube también. Bien, el mandamiento entonces que vamos a estudiar hoy y vamos a ver algunos aspectos en profundidad, un poco más en detalle. Como les he mencionado en otras oportunidades, si alguien quiere colocar un aporte, puede escribir ahí un comentario, de vez en cuando me voy a detener a verlos. Y bueno, si quiere también pedir la palabra, puede hacerlo, no hay problema. ¿Ya? Sí hay varios aspectos que me gustaría desarrollar de este tema, algunos más de lo que vimos en la mañana. ¿Ya? Vamos a profundizar un poquito en el temor a Dios, más que nada. ¿Ya? En la mañana lo que vemos es que hay que temerle a Él, más que a los hombres y a las circunstancias. El único temor válido que nos pide Hashem es que le temamos a Él. ¿Ya? Y ahora vamos a profundizar en ese tema. Mitzvat Yirat Hashem. Mandamiento del temor a Dios. Entonces vamos a ver el primer punto, el primer aspecto. ¿Ya? Vamos a ver varias cosas, varios versículos. También si hay alguno quiere anotar, tiene su cuadernito, estaría bien. De todas maneras, este estudio va a estar disponible y ya está acabado para que lo puedan ver. Lo puedan ver después. Entonces, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento en sí? El mandamiento de temer a Dios. Dice el Sefer HaChinuch. Este es el mandamiento 432 en el orden de la Torá. Dice que el temor de Dios, que sea bendecido, el Eterno, esté siempre en nuestro rostro, es decir, delante de nuestra faz, delante de nosotros. Y que no pequemos. ¿Qué quiere decir que temamos con el temor a su castigo y que nuestros corazones no estén sin miedo a Él durante todo el día o sin temor? ¿Ya? Es decir, el Eterno nos está diciendo que tenemos que tener presente que Él está en medio nuestro, que Él está casi prácticamente en nuestro rostro. Debemos recordarlo todo el tiempo. Tenemos que tener temor también de su castigo, es decir, que va a haber un juicio. Y también que nuestros corazones no tengan, que no estén sin ese temor hacia Él durante todo el día. ¿Ya? Perdona, aquí creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Voy a silenciar ya, para que no se escuche ese ruido. Perfecto. Ahí para que no le incomode a alguien el ruido. De todas maneras pueden activarlo, no está bloqueado, ¿ya? Así que
El primer aspecto nos enseña el Sefer Hinuch que tenemos que temer al Eterno. ¿Para qué? Para que tener siempre presente su presencia en nuestro rostro prácticamente, al frente nuestro, como si Él nos estuviese observando, mirando, estuviese presente, para que no pequemos. Entonces el fin del temor es no pecar, no alejarse de Él, ya que realmente el pecado nos aleja de Él. Es decir, es como pecar al frente o hacerle daño a una persona en su rostro. Cuando una persona ofende a alguien en su rostro, inmediatamente esa persona se ofende y se da media vuelta quizás y se va. Entonces nosotros tenemos que tener presente que el Eterno está al frente nuestro todo el tiempo, para no ofenderlo y no ofender su presencia. Eso es el temor en palabras sencillas. Entonces nuestros corazones deben tener ese temor, ese miedo, ese pavor incluso. En la Escritura se habla a veces de estas dos palabras juntas, tanto de temor como de terror, o pavor, que a veces lo traducen. Dice que nosotros tenemos que temer y temblar ante Él, realmente. Y dice que todo el día debemos estar pensando en esto, por lo menos tenerlo presente. Otra perspectiva, dice el Mishneh Torah Maimónides, es obligatorio amar y temer a Dios glorificado e inspirador. Me gustó esta definición. Debemos temer a este Dios glorificado e inspirador. Tenemos un Padre, un Dios, un Elohim, que es glorificado en lo más alto, ¿cierto? Y también es inspirador, porque llena nuestras almas, nuestros corazones. Y es obligatorio amar y temer, como veíamos en la mañana. Porque dice, y amarás a Adonai, tu Dios, de alta, ¿cierto? Et Hashem Eloheja. Y como se dice también, temerás al Señor, tu Dios. ¿Ya? Mishneh Torah, Leyes de los Fundamentos de la Torah, capítulo 2. Allí aparece esto. Entonces vamos a partir viendo a lo largo de algunos versos en qué consiste el temor a Hashem. En Devarim 10:12 dice, Ve'ata Israel, Ma Hashem Eloheja, Shoel Meimach, Kim Liga et Hashem Elokeja, Lalechet Bechol Drachav, Uleachava Oto, Vela'avot et Hashem Elokeja, Bechol Levavcha, Bechol Nafsheja. Dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem pide? ¿Qué es lo que Hashem inquiere de ti? Sino que le temas a Hashem, tu Dios, para andar en todos sus caminos y amarle a Él y servirle a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está la traducción. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti Hashem, tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y continúa el otro verso, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Es decir, ¿qué es lo que requiere de nosotros el Eterno? No es otra cosa, sino que le tengamos temor. ¿Para qué? Para que andemos en sus caminos, para que entendamos qué es lo que Él pide y nos requirió, que realmente Él lo necesita de nosotros. No es un tono de pregunta cuando el Eterno nos dio los mandamientos. Nosotros fuimos, ¿cierto? Delante de Él le dijimos, sí, vamos a hacer lo que tú nos digas. Nos arrepentimos y vamos ahora a obedecerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que requiere el Eterno de nosotros? Y de hecho es lo único que dice que pide. ¿Qué requiere de ti? ¿Qué es lo único que pide? Que le temas para que andes en sus caminos y que le ames y le sirvas. ¿Se fijan? Entonces aquí están los dos puntos conectados. Tenemos que tenerle temor para andar en sus caminos, es decir, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que siempre tengamos presente su palabra. Y que le amemos para servirle, es decir, para hacer algo, para tomar una acción, lo que veíamos en la mañana. El temor nos restringe y el amor permite que tomemos acción hacia Él. Sigamos avanzando. Otro verso de la Torá dice, de Devarim 10:20, dice, Et Hashem Eloheja, tirá oto, tirá, perdón, Et Hashem Eloheja tirá, dice, y al Señor vuestro Dios temerás. Otota avot, dice, y solo a Él o a Él servirás. Uvot idvak uvishmo tishavea. Y Uvot dice, Uvot idvak, y en Él o con Él, tidvak dice, te apegarás o te allegarás, como dicen algunas traducciones. Y después continúa diciendo, Uvishmo tishavea, y solamente en su nombre jurarás. Entonces aquí hay planteada una preguntita.
¿Qué tiene que ver jurar en su nombre con temer a Dios? Porque aquí vemos que este versículo agrega todos estos elementos. Entonces, ¿qué tiene que ver jurar en su nombre con temerle a Él? ¿Cuál es la relación que existe con esto? Entonces veamos, es importante entender este verso cuando dice acá, temerás al Señor tu Dios. Esto es lo primero, ¿ya? Para realmente poder andar en sus caminos, para poder realmente andar y dirigirnos hacia Él, debemos primero tenerle temor. Primero tenemos que reconocer quién es Él. Tenemos que conocer que Él es Dios. Y si Él es Dios, si se fijan, ¿qué es lo que nosotros hacemos o que las personas hacen cuando se arrepienten, por ejemplo, cuando van delante del Eterno? ¿Qué es lo que hacen? ¿O cuál es el llamado que siempre se hace? Al arrepentimiento, a la teshuvá. Que tiene que haber un remordimiento, ¿cierto?, en la persona. Tiene que saber que está haciendo algo mal. Nosotros tenemos que saber que nos hemos desviado, hemos hecho algo malo, nos hemos apartado y somos culpables. Cuando nosotros sentimos esto, sentimos el temor al Eterno. Por primera vez, de hecho. O cada vez que nosotros nos arrepentimos, es cuando viene el temor de Hashem sobre nosotros. Viene ese espíritu. El espíritu, como a veces le llama, de arrepentimiento. Viene por el temor al Eterno. Cuando nosotros le reconocemos a Él y su autoridad. Cuando vemos que nosotros nos hemos alejado de Él. En ese minuto, estamos temiéndole. Esto es lo primero. Entonces, primero le tememos a Hashem. Cuando reconocemos esto. Luego dice, le servirás. Una vez que le tememos y que sabemos quién es Él y que nos arrepentimos y nos acercamos ante su presencia, tenemos que saber que ya la única manera de agradarle a Él es sirviendo, es haciendo lo que Él nos mandó a hacer y no alejándonos más. Porque aquella lejanía, aquella violación de preceptos, muchas veces pecado o traición, deshonestidad, robo y quién sabe qué, cosas uno puede haber hecho en su vida. La única manera de revertir eso es ahora haciendo lo contrario. Y hacer lo contrario es servir a Hashem. Y luego dice, Uvó tidbak, y te apegarás a Él. Y ahí hay algo un poco más profundo. Entonces primero partimos con tenerle temor al Eterno. Nos arrepentimos, vamos a su presencia. Sabemos que solamente Él es Dios. Solamente a Él le tenemos que servir. Solamente hacer su voluntad. Y luego dice, pero te apegarás a Él. Es importante esto. Porque aquella persona que sirve a alguien solo con temor y que no le tiene ningún aprecio, probablemente esa persona en un momento se va a rebelar, o se va a cansar, o va a decir, no, esto ya no es para mí. Entonces cuando una persona tiene, a veces se ven quizás los trabajos, claro, uno puede ver a personas que se apegan, pero a veces para obtener un beneficio, no es por una estima. Entonces ya cuando llega el momento en que no satisface su necesidad, simplemente rechaza y se va. Pero lo que el Eterno nos está pidiendo es que nos apeguemos a Él, que estemos unidos con Él, que su voluntad sea como nuestra voluntad, para que nuestra voluntad sea como su voluntad. Nos podamos apegar a Él, realmente, ser uno, en otras palabras, ¿ya? Y luego concluye este verso diciendo, y solo en su nombre jurarás. Entonces, ¿qué tiene que ver jurar con temer? Jurar en su nombre con temerle a Él. Y es que lo que pasa es que a veces cuando nosotros juramos o cuando nos comprometemos, uno piensa que realmente toma un compromiso con la persona y se acabó. Pero no, el Eterno también está mirando. ¿Se acuerdan que estudiamos hace poco el tema de los votos? El Eterno está mirando cuando nosotros nos comprometemos. Y cuando nosotros nos comprometemos falsamente, estamos prácticamente negando que el Eterno vio ese acuerdo. Que el Eterno estuvo allí cuando nosotros nos comprometimos a hacer X o Y cosa. El Eterno estaba en ese lugar. Por lo tanto, lo que el Eterno pide es que nosotros solamente juremos en su nombre. Es decir, si yo me comprometo a algo, también tengo que entender que el Eterno está allí y por lo tanto, como Él está allí, lo incluyo en mi juramento, en mi promesa. ¿Para qué? Para que realmente comprometerme a que los voy a cumplir. Y no hay otra cosa más grande que Él. Por lo tanto, y que su nombre. Por lo tanto, solamente me comprometo en su nombre, que yo voy a hacer algo. Para no defraudar a la persona y que luego el nombre de Dios sea defraudado. ¿Acaso no vio Dios el acuerdo que hicieron estas partes? Claro, alguno podría hacerse el desentendido, pero el Eterno vio todo.
Él es el juez justo, el que todo lo sabe. Por lo tanto, solamente juramos en su nombre. ¿Por qué? Porque debemos temerle a Él, ¿ya? Debemos saber que Él está en cada uno de nuestros acuerdos que tomamos en la vida, quizá, promesas, votos, lo que sea. Él está allí, por lo tanto, como Él está, debemos involucrarlo y saber que realmente lo involucramos. Esto es una manera, en el fondo, de no pecar. Aunque luego se nos dijo, ¿cierto? Mejor decir sí, sí, no, no, porque finalmente terminamos jurando por cualquier cosa menor que el Eterno. Cuando, no, te juro por el altar, como dice Yeshua, te juro por X y tal cosa, por el cielo, te juro por la tierra, te juro por mi mamita, pero realmente no es lo más grande. El único que está detrás de todo aquello es el Eterno. Él es el que está presente, no el altar, no la madre, no el padre, no los cielos, no la tierra. Es el Eterno finalmente. Esa es la relación que podemos ver aquí. Seguimos avanzando. Espero que hasta aquí vayamos viendo, ¿ya? Y por lo menos entendiendo un poco esta naturaleza. Veamos algunos textos más. Isaías 33:6 dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Adonai es tu tesoro. Muy bonitas palabras, ¿no? Dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Sea el tiempo que estés pasando o que estemos pasando, Él es la seguridad. No importa el tiempo que sea, Él es la seguridad. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Hashem es tu tesoro. El temor del Eterno nos procura y nos trae a nuestra vida todo esto. Cuando nosotros le tememos a Él, es porque le conocemos y hallamos conocimiento. Y si hallamos conocimiento y hallamos quién es el grande, el más grande de todo, y le ponemos un orden a las cosas, como veíamos en la mañana, el temor a Dios sobre todo, hallamos sabiduría. Y luego encontramos sabiduría, hay salvación, abundancia de salvación. Y Él es tu seguridad en todos tus tiempos. Si cuando hay temor, cuando nuestro corazón está en el tesoro, en este tesoro que es el temor al Eterno, hay salvación, hay seguridad, tranquilidad, sabiduría y conocimiento. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Tiene que estar aquí en el temor, como dice Isaías. Allí, este es tu tesoro. Con esto te afirmas tú en tu vida. Esta es la manera de que estés seguro, de que sepas que Hashem es el más grande de todos. Como más grande que tu problema. Es así. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que todos los problemas, que todas las cosas que pasan en el mundo. Él es más grande. Todos los tiempos, todas las cosas que pasen, eras, personas poderosas, no importa. Él es más grande. Si nuestro tesoro está en el temor, estamos tranquilos, confiados. Dice también el Talmud, en el Tratado de Shabbat 31b, el Eterno no posee en este mundo sino el temor a Él exclusivamente. Pues está escrito, y le dijo al hombre, y he aquí que el temor a Dios es sabiduría. Job 28:28. De la expresión he aquí, se infiere que a que solo eso tiene el temor. Es decir, esta expresión en el idioma griego significa solo ello. Interesante aquí, ¿no es cierto?, los rabinos haciendo exégesis griega de estos términos. Para algunos que ven un análisis en griego, de repente se asustan. Bueno, fíjense que aquí tomaron los rabinos del idioma griego que la palabra he aquí, como se dice en el griego, significa solo ello, solo esto. Esto es, el temor a Dios es sabiduría. Porque en hebreo iné es como he aquí, esto está presente, pero en el griego puede significar solo esto. Solo esto es la sabiduría. Entonces, solo el temor a Dios es sabiduría. Entonces los rabinos infirieron de esto y dicen, no posee el Eterno otra cosa en el mundo, sino el temor a Él exclusivamente. Es decir, en el mundo hay muchas cosas que fueron creadas. Y cada cual a lo mejor dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero la única cosa en el mundo que es exclusiva de Hashem es el temor a Él. Uno puede amar muchas cosas, puede tener acá, puede a lo mejor admirar, puede procurar, pero el temor a Hashem, que no hay ninguno más grande que Él, es lo único que solamente Él posee en este mundo. Por lo tanto, es prácticamente lo esencial para que nosotros nos comuniquemos, nos contactemos con el Eterno.
Es algo exclusivo que nosotros tenemos con Él y que Él tiene con nosotros, su temor. Para que le conozcamos a Él y reconozcamos quién es Él. Eso es exclusivo de Hashem y no hay ningún otro que posea esto. Job 28:28, como allí se tocó inmediatamente, pero aquí continúa el verso. Dice, he aquí el temor de Adonai es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Por cuanto hay temor a Hashem, porque le conocemos a Él, entonces ponemos las cosas en el orden correcto, hallamos sabiduría. Y cuando nos apartamos del mal, y andamos en sus caminos, por el temor, hallamos inteligencia. Entonces, a través del temor a Hashem se halla la sabiduría y también la inteligencia. Pues aquel que se aparta del mal, que teme al Eterno y se aleja de lo malo, es inteligente. Pero ojo, a veces apartarse del mal no necesariamente involucra el temor al Eterno. A veces una persona sabe que algo no le conviene y simplemente se aleja, eso es inteligente. Pero aquel que tiene temor a Hashem haya sabiduría. No solamente conoce que tiene que apartarse, sino que entiende por qué, ve el fondo de las cosas, empieza a entender la naturaleza. Por lo tanto, ya no tiene que, por ejemplo, vivir una experiencia para decir, me equivoqué, entonces esto no lo hago, sino que ya tiene una visión diferente de las cosas. Esto no conviene porque esto también es un patrón, ¿cierto?, del temor al Eterno. No voy a hacer esto porque esto transgrede, y esto en el fondo ignoraría el temor a Hashem. Esa persona sabe, entiende el porqué, y luego los caminos se les son más fáciles. Y sabemos también que Yeshua se sometió totalmente al Eterno, es decir, con total reverencia y temor, vivió delante de Hashem, como dice la Escritura en Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Yo no sé si lo hemos pensado quizás. A lo mejor nosotros a veces nos ponemos en el lugar de nuestro Redentor. ¿Cuánto sufrió Él? ¿Cierto? ¿Cuánto padeció Él en aquel madero, en aquella cruz? Realmente. ¿Cuánto sufrió? Pero pongámonos del punto de vista de Él. ¿Cuánto temor tenía Él del Eterno? Que estuvo dispuesto a dar su vida, incluso a ser humillado, incluso a ser obediente en todo. Prácticamente que su propia voluntad se anulara delante de su voluntad. Tanto temor tenía de Hashem, tanto reconocía la autoridad de su padre, que fue capaz de doblegar todos sus instintos, de doblegar todas sus acciones y someterlas a él. O sea, imagínense el temor que le sobrevino a Yeshua, o que con el que él vivía realmente. No estoy hablando de un miedo, un terror, pero en parte sí. Imagínense cuando llegó el momento, cuando él dijo que pase de mí esta copa, si es posible. El terror que sintió realmente de que la voluntad de Hashem se cumpliera en su vida, que le iba a traer sufrimiento, angustia, mucho dolor. Él sabía eso, pero aún así fue humilde. Y este es otro punto que favorece y que ayuda a que una persona sea temerosa, la humildad. Como veíamos en la mañana, el ego, o solo pensar en uno, es lo que provoca que nosotros tengamos temor de muchas cosas. Pero cuando somos humildes y reconocemos quién es grande, que nosotros no somos los más grandes, somos humildes y reconocemos que Él es el más grande. Inmediatamente nos ligamos al temor a Hashem de una manera positiva, a través de la humildad. Y así vivió Yeshua y pudo someterse completamente en la obediencia, incluso hasta morir. Pero de verdad pongámonos un poco en sus pantalones, en su vida. Todo el temor que tiene que haber sentido de Hashem verdaderamente, que Él era grande, que Él incluso, teniendo gloria, siendo una persona realmente sabia, entendida, que hacía milagros quizás, y todo aquello, que al hombre cuando le suceden estas cosas inmediatamente se infla su corazón. Todo lo que se tuvo que anular y pensar realmente todo esto en la grandeza de Hashem, cada cosa que Él hacía. Entonces el temor con el que Él vivió es muy grande, y por eso Él fue el más humilde también. Entonces una persona que no tiene temor de Dios tampoco es humilde. Por eso Moshe era humilde. Y como era humilde, él reconocía quién era el Eterno. Por lo tanto, el Eterno permitía que se acercase a él. Porque le reconocía. Porque sabía quién era él. Como veíamos hoy día en la Parashá. Y él le dice, tú eres
Adonai, Adonai, grande en misericordia, pero también terrible, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no perdonas, ¿cierto? Perdón, que absolves el pecado y que perdonas, pero que no dejas al culpable sin castigo. Moshe reconocía la autoridad de Hashem, por eso él era humilde. Y por eso el Eterno permitió que se acercase a él. Entonces, cuando uno no tiene temor de Dios, no tiene humildad, se acerca al Eterno con altivez de corazón. Y aquí está esta otra dimensión, que es importante para nuestra vida. Sigamos avanzando. ¿Cómo llegar a tener o a temer al Creador? ¿En qué momento, cómo llegamos a tener temor a Dios? Si a lo mejor nosotros no tenemos temor a Dios, nos falta. Estamos muy pobres en esta parte que el Eterno nos ordena, para que le reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué es lo que, cómo llegamos a esto? Cito acá. A ver, perdón, aquí hay un comentario, voy a revisar. Aquí, ahí. Diga el débil, fuerte soy. Primero reconocemos nuestra debilidad y entendemos que solo en Él somos fuertes, dice Elian. Así es. Diga el débil, fuerte soy. Hay que reconocer primero que somos débiles. Ser humildes. Que nosotros somos débiles y que Él es fuerte. Y en ese minuto tomamos verdadera fortaleza. Como veíamos en la mañana, aquella persona que solo quiere tomar fortaleza por sí mismo, porque él es fuerte, que confía o sea en sus posesiones, o en su físico, o en su intelecto, todo aquello se va y se pierde. Pero solamente queda el temor a Dios y su conocimiento. Por lo tanto, y eso es lo que nos da vida. Nadie puede salvarse a sí mismo, sino solo Él a nosotros. Por lo tanto, lo único que le debemos tener temor es a Él. Reconocer que Él es grande. Después voy a citar algunos textos de Yeshua también, hablando sobre esto, y bien interesante. Van a fijarse aquí algunas conexiones interesantes con el Talmud. Entonces, cito, dice, the Fear God reverently. Esto está en la página de los 613 mandamientos, que es una buena página. No sale tantísima información, pero también quieren hacer un proyecto de los 613 mandamientos y ver como la imagen de Yeshua, cómo los cumplió, qué aparece en el Big Hadashah. No está completa la página, pero algunos puntos sí salen. Ahí los pueden buscar, si desean. Dice, el temor reverente o el sobrecogimiento que deberíamos tener de Dios no es un terror abyecto que nos haga acobardarnos bajo nuestras camas. ¿Ya? O sea, temerle al Creador o decir, bueno, yo no temo a Dios, bueno, tengo que aprender esto, no significa que tenga terror, pavor, que esté aterrorizado en la vida y que hice algo malo y me oculto, me escondo porque yo sé que de Dios me va a ver, que soy culpable y quiero huir. No, porque nadie puede huir de su presencia. Nadie puede ir y pretender huir de Él. ¿Ya? Así que no importa que tengamos toda la cobardía del mundo, nos ocultemos y queramos alejarnos de Él o ocultarnos de Él, porque va a ser imposible. Entonces no se trata de tener un temor, de terror prácticamente, de alejarnos del Creador. Tampoco debería ser un temor falso, adulador y condescendiente. O sea, tampoco nosotros debemos pensar en que temerle a Él es decirle sí a todo. Sí, 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 sí. Nosotros vemos a Moshe, que era un hombre humilde, que era un hombre temeroso del Eterno, que le dijo a Hashem, cuando Hashem le dijo, voy a destruir este pueblo, ¿qué le dijo Moshe? Por favor, no. No le dijo que sí, dijo que no. Y le dio sus razones, y le imploró, y le suplicó. Es decir, nuestro temor no debe ser sí, 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 sí a todo. Muchas veces hay que luchar también por algunas cosas. Si nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de involucrarnos, las decisiones o las situaciones que van a acontecer pueden cambiar. No es que el Eterno cambie como que sea una voltereta y cambie de un momento para otro. Lo que Él busca no es que la situación llegue y cambie, sino que cambiemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Él está viendo cuando pasa esto con Moshe? Que Moshe está cambiando la actitud y está representando al pueblo. Entonces voy a ver al pueblo a través de ti. Tú eres el representante. Yo veo los cambios de actitud. Entonces, tenemos que ser inteligentes también, ¿ya? Entonces, tenerle temor a Dios no significa aceptar y resignarse a la vida que Él
nos dio, y si nacimos pobres nos quedamos pobres, y si nacimos poco entendidos nos quedamos así. No, Señor, que uno debe exhibir es uno que debe nacer del genuino conocimiento de que están sirviendo al Creador y Rey soberano del universo. ¿Ya? Es decir, nosotros debemos tenerle temor para exhibir o mostrar que realmente le estamos sirviendo al Creador y al soberano del universo. Es que entendemos que Él es el más grande, entendemos que Él es Dios sobre todas las cosas. Entendemos que Él es el todopoderoso, el fuerte, el sabio. Entendemos que Él es. Entonces debemos exhibir en el fondo ese conocimiento. Por eso es que está ligado a la sabiduría y al conocimiento el tema. Porque es un conocimiento, es entender qué grande es Él y que Él es más grande que todas las cosas. Y este conocimiento que lo podamos aplicar en cada área de nuestras vidas. En ese minuto es que tenemos un temor adecuado. Pero ¿cómo puede uno descubrir el camino para amarlo y temerlo? ¿Ya? O sea, esto aquí hay otra explicación que nos trae Maimónides, Rambam. Dice, cuando el hombre reflexione sobre sus obras y sus grandes y maravillosas criaturas y contemple a través de ellas su maravillosa, incomparable e infinita sabiduría, se llenará espontáneamente de amor, de alabanza y de exaltación, y se sentirá poseído por un gran anhelo de conocer el gran nombre, tal como dijo David, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Nafshi hamda, mi alma, ¿cierto?, te anhela. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Entonces, nos dice aquí Maimónides que cuando nosotros reflexionamos, miramos nuestro entorno, miramos lo que Él creó, lo que Él hizo, por ejemplo, pongámonos al lado, no sé, de un alerce, de un árbol grande. ¿Qué somos nosotros al lado de eso? O pongámonos al lado de un elefante. Pone así su pata sobre nosotros y se acabó, realmente. Y si nos ponemos al lado de las estrellas, el sol, los planetas, no somos nada prácticamente. Entonces tenemos que reconocer inmediatamente, wow, qué grande es nuestro Dios, como dice acá. Y cuando piensa en todos estos asuntos, se sentirá desconcertado por un momento, pero se asombrará y se dará cuenta de que es una criatura infinitesimal, humilde y oscura, como gusano, como dice también la escritura, que está de pie con un conocimiento insignificante y ligero en presencia del todo sabio, como dijo David, cuando veo tus cielos, dice, Eresh Meja, Kieresh Meja, dice, la maravillosa obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces dice que todo esto que nos trajo, el pensar, el darnos cuenta, reflexionar, o sea, ¿quién hizo todo esto? Nuestro sol es algo así al lado de otros soles y otras estrellas. Y nuestra Tierra es así al lado del sol, que será así de grande. Y a la vez nosotros, ¿qué seremos esto de todo el mundo? En ese momento, a lo mejor quedamos un poco absortos, quedamos impresionados, pero debemos reflexionar y decir, pero wow, o sea, todo lo insignificante que soy yo y ¿quién habrá hecho todo esto tan grande? En ese minuto decimos, cuando veo tus cielos, la maravillosa obra de tus manos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y en ese minuto viene también el temor al hombre. ¿Qué es el hombre realmente? Somos casi nada, polvo cósmico, como dirían los físicos. ¿Qué somos nosotros? Casi nada delante de él y su gran inmensidad. ¿Ya? Así que esto lo citan mucho, ya esto es importante. Para entender su grandeza, debemos mirar, por así decir, nuestra pequeñez en todo lo que ya vemos. Imagínense que aquel que creó todo esto, ¿cuánto más grande y glorioso será que todo el mundo y el universo que todavía no lo conocemos completamente? No conocemos nada del mundo. Ni siquiera conocemos todas las especies del mundo. Ni siquiera hemos visto toda la Tierra. Y todavía hay un universo más grande, millones de veces más grande. O sea, ¿cuán pequeños somos? Avancemos un poquito más. Dijo Rabá,
el Talmud de Shabbat 31a también, dice, Rabá, dice, cuando el hombre se presenta ante el Eterno para rendir su juicio final, le pregunta, ¿ya? Entonces aquí estamos en el caso hipotético, cuando vayamos a presentarnos delante el juicio, Rabá dice que le van a preguntar estas cosas. ¿Comerciaste con honorabilidad? ¿Ah? ¿Hiciste negocios con honorabilidad? ¿Fuiste justo en tus pesos, en tus medidas? ¿O pensaste que nadie te veía? Y sencillamente le pusiste menos al otro, te quedaste con una parte. Tú, ¿comerciaste con honorabilidad? Dice el Raba dice que nos van a preguntar esto. ¿Fijaste momentos para el estudio de la Torá? ¿Te ocupaste de conocer al Eterno? ¿O simplemente para ti existe un Dios y se acabó y no existe en tu vida? A lo mejor existe, pero no existe en tu vida y en tus acciones. ¿Estudiaste? ¿Te preocupaste de conocer su voluntad? ¿Fijaste momentos para esto? ¿Te ocupaste de reproducirte? O sea, pensaste que tú también, que a ti te crearon con un propósito. Tu propósito también es que haya vida. Porque el Dios nos dio la vida y tú también tuviste la precaución, así como el Eterno reprodujo vida, tú también reproducir vida, multiplicar, etcétera. Para los rabinos este aspecto es muy importante. De hecho, sí, imagínense que nadie en el mundo se quisiera reproducir. Se acaba la raza humana. Entonces es importante también entender que esto es un ciclo, somos parte de esto. Y también esto es una manera del temor también, ya que viene a nuestra vida, el saber que, bueno, estamos acá por algo. El mundo niega todas estas cosas y lo ve de una manera totalmente personalista, nihilista, egocentrista, realmente, el humanismo, principalmente. Ya es como el mundo es para mí, fue creado por mí, para mí, y es mío. Pero no se dan cuenta que hay alguien grande detrás de todo esto. Y si no le buscamos a él, claro, vas a vivir tu vida a tu manera y se acabó ahí. Pero el Eterno no nos creó con ese propósito. ¿Esperaste la redención? Otra pregunta. ¿Esperaste la redención? ¿Estuviste atento realmente a que el Eterno iba a cambiar las cosas, que esto en un momento iba a cambiar? ¿Esperaste realmente, anhelaste la redención? ¿Te preparaste para ello? ¿O sencillamente pensaste que nunca iba a llegar y sencillamente te llegó la hora y se acabó? ¿O tú te adelantaste, esperaste la redención? ¿Especulaste en el estudio, es decir, o conectada con la siguiente? ¿Dedujiste cosas a partir de otras ya conocidas? ¿Estudiaste solo por encima? Ah, sí, yo sé que hay un Dios y ya. ¿O de verdad empezaste a deducir cosas, empezaste a ver qué hay en tu vida, cada acción que tomas, cómo está involucrada en la palabra de Dios, cómo se involucra este verso con este? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida a través de esta lectura, conectando los puntos de las cosas que nos han pasado en la vida? Especulaste, o sea, viste algo más allá, el propósito que el Eterno también está haciendo en tu vida, dedujiste ya esto. Y aún con todo ello, es aceptado solo si posee temor a Dios. De lo contrario, no, dice Raúl. Es decir, aunque una persona haya hecho todo esto, si no tuvo temor a Dios, no es aceptado, dice. Es decir, lo hizo a lo mejor por una conveniencia, lo hizo a lo mejor para su propio bien, pero si no lo hizo pensando que hay un ser poderoso supremo, realmente no es aceptado. Sigamos viendo por qué. Se asemeja a esto un hombre que le encomienda a su empleado que le suba una tonelada de trigo al desván y aquel lo sube. ¿Ya? Bueno, aquí dice, y el dueño le pregunta, ¿mezclaste una porción de jomatín, hierba destinada a conservar el cereal? Y el empleado le responde, no, no he mezclado las plantas con el cereal. Entonces le dice el dueño, hubiese sido preferible que no subas el cereal al desván. Es decir, para hacer esta acción, es como tratar de preparar a lo mejor una mezcla de cemento y no tener ahí, no sé, la arena. Creo que se hace con arena, no estoy seguro. Yo no soy muy experto en eso. Pero es como tratar de hacer algo y faltó un elemento esencial. O sea, te esforzaste, hiciste un trabajo, preparaste, trajiste la carretilla, preparaste para la mezcla, que el agua y las cosas, y te faltó lo más importante. O sea, mejor no, ni siquiera hubieses comenzado a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Raba? Que mejor, antes que una persona se ponga a hacer cosas que no sabe, se ponga a obedecer, a lo mejor a cumplir mitzvot, si no reconoce, si no tiene temor de Dios, mejor que ni haya comenzado. Porque en un momento en que uno ya le conoce a Él, ya no es simplemente amor, es fuego consumidor, el Eterno nos exige, prueba nuestras vidas, está pesándonos, por supuesto nos ama,
quiere el bien para nosotros, pero ya entramos en una relación donde somos pesados. Y cada cosa que empezamos también él dice, bueno, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien? Y también tiene un peso en nuestra vida. Entonces, las decisiones que tomamos y lo que el Eterno espera de nosotros. Entonces, mejor a veces mejor ni haberle conocido, como dice el verso. Si simplemente vamos a pretender hacer sus preceptos y vamos a hacer todo lo contrario, sin temor de Dios. O a lo mejor que lo estamos haciendo todo bien y no tenemos temor de Dios, mejor no haber empezado. Así es este punto. Después vamos a conectarlos con las palabras de Yeshua. Dijo Rab Huna, la persona que posee conocimiento de Torah y no posee temor a Dios se asemeja a un tesorero al que le entregaron las llaves internas, pero no las externas. ¿Cómo podrá llegar al tesoro? Entonces aquel que conoce la Torah y no posee temor es como la persona que tiene las llaves de adentro. Sabe el conocimiento, conoce al Eterno, conoce lo oculto, lo que hay dentro, pero no tiene las llaves externas para entrar a él, al tesoro. Por eso, también el temor a Dios es tesoro. Ese es el tesoro, es la entrada al tesoro. El principio que nos permite ingresar. Pero cuando alguien conoce lo que hay dentro y no tiene cómo acceder a él, es como si nada. Es lo mismo que dicen los rabinos sobre el temor y el conocimiento de la Torá. Si alguien conoce mucho pero no tiene temor de Dios, no le sirve de nada. Pero si una persona tiene temor de Dios, aunque conozca poco, de mucho la aprovecha. Y pregonaba Rabí Yanai, pobre de aquel que no posea una vivienda y construye puertas para su morada. Rabí Yanai, en su metáfora, se asombra de la persona que no posee una casa y sin embargo construye una puerta para la misma. También, para la misma, ¿no? La misma. También nosotros podemos asombrarnos de aquella persona que posee Torah, pero carece de temor a Dios. Pues la Torah es el portón del ingreso al palacio del temor al Eterno. Es como la persona, como dice acá, que no tiene vivienda, pero hizo puertas. O sea, aquella persona que conoce de la Torah, pero que no tiene temor de Dios, es como que quiere edificar algo, pero no tiene ni pie ni cabeza, finalmente. Eso se va a derrumbar, ni siquiera existe, prácticamente. Entonces, dice que la Torá es el ingreso al palacio del temor al Eterno. Es el portón, o sea, es una entrada. Pero realmente a lo que tenemos que entrar nosotros es al palacio. Y el palacio es el temor al Eterno. Es decir, la Torá es el portón, la Torá nos acerca, nos da el conocimiento. Pero el propósito es entrar en el portón del temor, que en el fondo es el conocimiento a Dios. Todavía no terminamos, hermano. Vamos aquí, conectando las palabras de Yeshua. Pero antes, un verso más. Dice, y así le dijo Rabá a los sabios, os ruego no heredéis dos infiernos. Perdón, ahí tengo una falta ortográfica, dice dos infiernos. Sobre lo cual comenta Rashi, si estudian Torah en este mundo y no la observan, heredarán el infierno tras la muerte, o el Geinom, ya como dice en hebreo. Y en vida no habéis obtenido placer en este mundo. Pues os dedicasteis al estudio de la Torá, resultando que al morir no os beneficiasteis con el mundo por venir, ni habéis obtenido placer en este mundo. Y aquí hay un título que dice, la hipocresía viene a causa de la falta de temor a Dios. La hipocresía viene por la falta de temor a Dios. Entonces, vamos a conectar esto que hemos dicho. Una persona que conoce de la Torá, pero que no tiene temor a Dios, es un hipócrita, finalmente. Finalmente no hace las cosas bien. Y como dice acá el Talmud Tratado de Shabbat, también el 31, que es una continuación, dice Raba también, no heredéis dos infiernos, como dice Rashi, aquella persona que se dedica en este mundo a la Torah, pero que realmente no la observa, no la guarda, que solamente la estudia y no la practica, heredarán dos infiernos, es decir, la muerte de acá y la muerte del mundo venidero. Y tampoco le aprovechó de nada conocer la Torá de acá, y tampoco le va a aprovechar en el mundo venidero. ¿Qué es lo que dice Yeshua de esto? O no de esto, pero al respecto, en este mismo sentido. Esto conocidos como los 8 ayes. Ay de vosotros. Bueno, dice Mateo 23, 13 al 22. Pero, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. A esta palabra a algunos les gusta leerla, ¿cierto?
Me gusta pronunciarla con harta fuerza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense algo interesante aquí, ¿no? Ya solo con esa frase. Dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres y ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ya vimos anteriormente que esto era como, el temor a Dios era como tener la llave de adentro y el conocimiento como la llave de afuera. Perdona, al revés. El conocimiento es la llave interna y el temor a Dios es la llave que abre a los tesoros. Entonces le dice, fariseos y hipócritas, ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres por su manera de actuar. Y ni siquiera ustedes entran, que son hipócritas, ni dejan entrar a los que ya quieren entrar. Es la hipocresía por la falta de temor a Dios, realmente. Por practicar la Torá y no realmente tener temor de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. O sea, ustedes piensan que hacen un bien a las viudas, que hacen la Torá, pero realmente lo que buscan es su propio beneficio. No tienen temor de Dios. Se aprovechan de la gente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ojo, no es todos los fariseos, pero algunos, ¿cierto? Habían muchos, o algunos, no sabemos cuántos, pero que tenían esta actitud. Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces, más que vosotros. Y aquí se nos repite, ¿cierto? Las palabras de Raba. Os ruego no heredéis 2 infiernos. Y Rashi interpretó que esto se refería a tener la Torah y no tener temor a Dios. No aprovecha ni en esta vida ni en la vida, en el mundo venidero. Por lo tanto, cuando ustedes, y fariseos, ¿cierto? Poniendo en el lugar de Yeshua, hacen estas cosas sin tener temor de Dios, recorren cielo, tierra para hacer a alguien y convertirlo y decirle ingresa al reino de los cielos, y cuando llega a hacerlo lo transforman en el fondo en un cerrojo para que no entre. Y lo transforman en el fondo en sus propios caracteres y en sus propias inclinaciones malas para ocupar la Torá como para beneficiarse a ustedes mismos y no buscar el bien del Eterno solamente. Por lo tanto, dice, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Se nos repite la expresión. No le aprovecha todo lo que aprendió ni en esta vida ni en el mundo venidero. Realmente. Y es del doble de peor. Porque aprenden todavía las malas prácticas. Y esto suele pasar. Y esto pasa muchas veces cuando aprendemos de maestros o de personas hipócritas. Bueno, aquí lo digo sin pelo en la lengua. No voy a criticar a nadie, obviamente, pero esto es lo que pasa cuando aprendemos como de fariseos como los que estaban en esta época, de algunos fariseos, que realmente eran totalmente hipócritas, que estudiaban la Torá, que conocían el Shabbat, que las fiestas, que los diezmos, que la caridad, que ellos eran los que se alargaban, tenían los sitziot a lo mejor más largos, los tefilim más largos, ellos eran perfectos, eran totalmente piadosos, iban a las casas de las viudas, hacían todo eso, pero por dentro eran unos hipócritas, porque solo lo hacían para vanagloriarse y no por temor a Dios. Pensaban en ellos, no eran humildes, solamente pensaban en su beneficio. Por lo tanto, cuando ellos hacían a otros discípulos de esta misma manera, todavía eran más condenados que ellos mismos. Y dice, no dejan entrar a los que ya quieren entrar, como veíamos antes. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es la puerta para entrar al reino de los cielos. La puerta del arrepentimiento tiene que ver con el temor a Dios. Entonces ustedes no dejan entrar a la gente. Toman esto y se aprovechan. Hipócritas. Bueno, no vamos a mencionar a nadie, pero obviamente estas cosas pasan y pasan hasta el día de hoy y van a seguir pasando, lamentablemente. Muchos que toman la Biblia para su propio beneficio empiezan a hacer usura de esto, a vender, ¿cierto?, el conocimiento de Dios, o a vender sanidad, quizás, o qué tipo de cosas, o a creer que ellos son los que más hacen, mejor hacen, y ofenden a la gente, tratan mal a las personas que vienen entrando a veces. Por ejemplo, al que se quiere arrepentir, le ponen el pie encima, no, es que no haces esto acá, es que la Torá, y a veces se ponen tan estrictos
y con la Torá incluso, porque esto se trata de estos fariseos, con la Torá les imponían un peso tan grande que ni siquiera les permitían tener temor de Dios y arrepentirse. Lo que les daba a lo mejor era un rechazo, un pavor, a la gente la asustaban y no le permitían entrar en el temor que es el conocimiento a Dios, sino que los mantenían ahí en la puerta y hacían que más gente se pusiera a la puerta para que otros no entraran. No sé si entienden la figura. Y de esta gente, Yeshua se confrontó fuertemente, porque tomaban la Torá como a su manera y la aplicaban de esa forma, y el pueblo no podía entrar en el temor a Dios por culpa de ellos y de sus apariencias y de lo que ellos buscaban. Cualquier parecido a la realidad no es coincidencia. Realmente estas cosas pasan y es lamentable. Y esperar que, como igual siempre uno debe orar, no ser tropicio para nadie. Realmente, como dice Yeshua, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, cualquiera, no tenemos que hacer caer a nadie. Por eso tenemos que tener temor a Dios y hacer las cosas bien. Había un comentario por ahí, a ver, voy a leer. Dice, ahí. Esto pasa con las enseñanzas de muchos guías. Claro, lo que hemos comentado. Lamentablemente, la hipocresía porque no tienen temor al Eterno. Solamente aman la Torá, a lo mejor por conocer más de la Torá que otro, por saber más que el otro, porque ahora yo tengo la verdad y el otro no. Y quizás qué vanidad del corazón, como veíamos en la mañana. Esto también es vanidad. A lo mejor qué vanidad del corazón se les coloca para no cumplir realmente la Torá. Y para no permitir que otros la cumplan bien, que esto es lo peor. Realmente se ponen más gente ahí, a las puertas para que no puedan entrar. Lamentablemente está pasando con el movimiento mesiánico también. Y en general pasan todos los movimientos. No es algo exclusivo de acá. Pasa en la iglesia, en el judaísmo, cuando le ponen, ¿cierto?, todos los peros a las personas. Cuando no quieren que entren, no quieren aprovecharse, obviamente. Hay personas que ponen los peros, pero es para que la persona de verdad se dé cuenta. O sea, de hecho, en el judaísmo se estila mucho decir a la gente, espera, ¿de verdad quieres esto? ¿De verdad quieres ser judío? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que implica ser judío? ¿Sabes lo que implica tener temor de Dios, en otras palabras? Que todo lo que haces, dices, piensas, cómo actúas, cómo te levantas, cómo te acuestas, tiene que ir ordenado y tu pensamiento enfocado en Él, y que vas a tener que cambiar muchas cosas, muchos pensamientos, muchas actitudes, muchas prácticas, tu calendario, tu fiesta. ¿Sabes lo que significa? Porque muchas veces las personas se acercan sin ese temor y solamente por el amor a Dios y querer hacer todo y todo lo del mundo y del universo, y yo sigo a Dios y heme aquí y quiero hacer todo, pero sin comprender en lo que realmente se están metiendo. Bueno, ahí está el problema. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ingresar de buena manera y ayudar a que otros puedan ingresar de esa buena manera. Y no seguir poniéndonos en la puerta, cerrando el reino de los cielos para que otros entren. Dice otro comentario, ejemplo, leyes no ágiles. Claro, aunque las leyes no ágiles pueden ser una puerta de entrada, pero también se puede ver como un bloqueo, a veces a los que quieren entrar más allá. Hay ciertos grupos que, claro, solamente le estilan a la gente la ley no ágida, pero al que se quiera acercar un poco más allá tampoco le dejan. Eso no sería correcto, pero si se ve como una manera de comenzar, tampoco estaría tan mal visto, ¿ya? Porque hay personas que obviamente no van a querer irse con todo de lleno. Por lo menos plantearle algunos puntos como los 4 requerimientos de Hechos 15. No fornicaciones, no comida a los ídolos, no coman cosas dedicadas a los ídolos, etc. Le ponen un punto de partida por lo menos. O sea, algo impone de respeto. Pero obviamente no se trata de ponerse ahí y que no puedan entrar. Ahí estaría el problema. En cuanto a las leyes no ágiles. Yo no soy un detractor intrínseco de eso. De hecho, las leyes no ágiles tienen parte de inspiración a las leyes de Hechos 15. Tienen su fondo también. Porque era parte del judaísmo a la época. A ver, voy a ver si hay algún otro comentario aquí. ¿Sí? Alguien habló, ¿no? Sí, yo. Adelante. Con mi esposa, cuando nosotros podíamos salir e ir a la calle,
una de las respuestas que nos daba mucho la gente cuando conversábamos con ella era: el pastor dijo, o la iglesia dice. Y lamentablemente, en eso, nosotros la pregunta que seguía después es: ¿y usted lo investigó? No. Entonces también la gente hace, digamos, por lo claro, flojera. Se queda con la que el pastor dice y no investiga. Acá nosotros, por lo menos, investigamos y, en cierto modo, discernimos, no discutimos algunas enseñanzas, y nos quedamos siempre con la opinión más valedera o que se ajusta más a la Torá, porque uno de estas cosas tiene que hablarla con base en la Torá. Cualquier cosa que uno afirme con respecto a la Torá tiene que estar en la Torá, y si no está, es falso. Claro, o por lo menos que se pueda deducir. O que se pueda deducir, así es. Es correcto, y ahí me voy a tomar de lo que menciona, en el sentido del temor, el temor a Dios y el temor a los hombres. Hay personas que temen más a sus líderes, entre comillas, o a sus pastores, o lo que sea, cualquier persona que los gobierne, que a Dios mismo. Entonces la palabra del pastor o del líder tiene más autoridad que la palabra de Dios. De hecho, muchas personas que yo he escuchado que han venido al mesianismo, judaísmo mesiánico, o a la raíz hebrea, no sé, tienen esta preocupación. O sea, nuestros líderes nos enseñan una cosa y yo veo que está escrito otra cosa. ¿A quién le hago caso? ¿Le voy a tener temor al pastor que dice que si no diezmo, si no hago acá, me van a llegar las penas del infierno? ¿O le temo a Dios y busco su palabra? Y esa es una preocupación con la que muchos llegan, la verdad. Por eso este punto que hablamos es muy importante y no es trivial, no es trivial. Muchas personas tienen estos problemas al entrar y se les dificulta por lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que procurar siempre que, obviamente, nosotros también, que a veces no solo los líderes son un ejemplo para los nuevos, solamente una persona que ya está ahí es un ejemplo para los nuevos, de no poner estas trabas. Bueno, gracias por la acotación. Todavía no terminé de leer. Hay de vosotros guías ciegos, como ahí ponía el comentario, guías ciegos. Hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Así yo creo que se tomaba Yeshua la cabeza. Típica discusión rabínica. Trae un comentario, el que jura por el templo no es tan grande como el que jura por el oro del templo, que tiene más valor. Insensatos y ciegos, porque ¿quién es más importante, el oro del templo o el que santificó el oro? Y Yeshua va un paso más allá. ¿Quién es el más importante, el templo del oro? No, pues ¿quién santificó eso? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. O sea, es más importante la ofrenda que el altar. Sí, de acuerdo. Pero no es más importante aquel que se le da la ofrenda. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios porque él está sentado en él. O sea, jurar por Dios es equivalente a jurar por el cielo, dice acá Yeshua. Que es una actitud que también, perdón, jurar por el trono de Dios. Que en el fondo juramos en base a su soberanía, o reconocemos su soberanía. ¿Ya? Bueno, aquí son puntos que ya tocamos anteriormente. Sigamos avanzando. Hemos aprendido hasta aquí que todo depende del temor a Dios, y la misma Torá no es válida para el hombre si carece de temor a Dios, pues todo depende de ello y es lo único que puede conducirnos o conducirlo a la persona a la vida eterna. Todo depende del temor a Dios. Incluso la Torá no es válida si no hay temor a Dios. Fíjense en eso. Entonces, algunos dirán, en tu nombre hicimos esto acá, esto allá. En tu nombre guardamos la Torá, hicimos esto, hicimos todo otro. Ok, pero no, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca me temieron a mí. Ustedes servían a otros señores, no me servían a mí. Esa es la declaración de Yeshua. Les diré, salir de aquí hacedores de maldad, nunca los conocí.
Pero aquella persona que teme a Dios, que conoce a Dios, Dios también lo conoce a él. Y sabe quién es él. Pero aquel que no tiene temor de Dios, aunque haga toda la Torá, que cumpla todo al revés y al derecho, no importa, de nada le aprovecha. ¿Ya? Voy a leer aquí un comentario que parece que había en YouTube. Dice... bueno, hay un saludo de Rebeca que coloca Shavuot Tov, amados Ejim, para toda la comunidad Bab, el Eterno les bendiga, prospera en toda nuestra vida, confiamos en Él y esperamos solo en Él. Amén. Muchas gracias. Saludos también para ustedes y buena semana. Aquí otro comentario dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, y junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y se inspira en Eclesiastés 12, 13 y 14. Exacto. Finalmente, todo lo que nos concierne es temer a Dios. Todo va a ser revelado ante Él. Si nosotros entendemos que todo va a ser revelado, es porque tenemos temor a Dios. Sea revelado o oculto, todo le pertenece a Él. Bueno o malo, todo. Por eso sabemos que hay un juicio. Roland coloca: el que teme a Hashem cumple con su voluntad, la cual es perfecta y buena para nuestras vidas. El temor al Eterno es vida, pues todo el universo se doblega por temor a Él. Así es. Bonitas palabras también. La perfecta y buena, ¿cierto? Su buena y perfecta voluntad es lo que nos conduce al temor al Eterno. Y el temor, por lo tanto, nos conduce hacia Él, que Él es la vida. Así que todo se doblega por el temor, ante el temor al Eterno. Amén. Así declaró el rey David: el temor a Dios es puro y perdura para siempre. Amén. Eso dijo David. El temor a Dios es puro, perdura por siempre. Porque aunque pasen los cielos y la tierra, aunque no haya más pecado, aunque ya no haya más asesinato y más cosas malas que pasen en el mundo, el temor a Dios es tan puro, porque ahora en ese entonces va a permanecer. Porque vamos a seguir reconociendo que Él es el Creador, Él es el Eterno, el Dios único y su voluntad es soberana. Por lo tanto, perdura para siempre. Es una gema preciosa. Como le llaman los rabinos el temor es una gema preciosa, como dice Salomón. Asimismo, el rey Salomón declaró: y Dios que teman ante Él. Bueno, que teman ante Él. Hayamos escrito: es preferible poco con temor a Dios que abundantes riquezas. Perdón, aquí no veo. Ahí. Es preferible poco, pero con temor a Dios, que abundantes riquezas con inquietud. Yo les decía que la inquietud también a veces se lee como ese miedo. Es mejor poco, con temor a Dios, que mucha riqueza, muchas cosas, pero que no nos traigan tranquilidad al corazón. Es mejor hacer un poquito de Torah, un mandamiento a lo mejor, uno entre 613, pero con temor a Dios, que hacer 613 y la mayoría sin temor a Dios. Es mejor tener temor a Dios, con poquito, ¿ya? Para ya ir concluyendo, hay dos puntitos más que tocar sobre esto. Son los tres tipos de personas, que en parte los podemos reconocer de lo que ya dijimos. La primera persona, o tres motores, tres cosas que mueven al hombre a tener temor, son estas siguientes, que es el Sefer Jinuj. El temor, el primero, es un temor indigno y es aquel temor que se siente no ante la presencia del Eterno, sino el que induce a realizar buenas acciones como la plegaria, la caridad, el estudio, como los fariseos, que Yeshua acusaba, por temor a la opinión pública, a lo que van a pensar de ellos, a cómo van a decir de ellos, para no desprestigiarse y no ser digno de confianza ante los demás. De actuar así toda su vida, su final será la perdición, pues no dirigen sus pensamientos al Eterno. Y aquí reafirma las palabras de Yeshua. Aquellos que quieren hacer buenas acciones, hacen plegaria, oran por las viudas, dan caridad, son piadosos, estudian mucho la Torá, pero por temor a la opinión pública, es decir, o por exponerse a vergüenza, o el que dirán de ellos, o para no perder su prestigio, o para pensar que ellos son de confianza y son las personas elevadas, solamente por lo que dirán los demás, su final será la perdición. Lo mismo que ya vimos. El segundo tipo es aquel cuyo temor al Eterno se origina en el castigo que representa el Geinón o la recompensa del Edén, y dicho temor lo impulsa a hacer el bien. Es decir, la persona que teme al juicio que vendrá.
Estas personas, aunque cumplan toda la Torá con esa intención, son consideradas correctas, pues temen al juicio que los someterá a Dios. O sea, temen a Dios finalmente. A lo mejor le temen a las consecuencias malas que les pueden sobrevenir, o le temen a que su alma se pierda. Pero por último, eso significa que en el juicio se van a presentar con temor a Dios, en otras palabras, y que le temieron en su vida. Sin embargo, todavía no han alcanzado el bien supremo, ya que la intención que llevan implícita sobre sus buenas acciones no son sino un beneficio personal y no la honra al Eterno. Todavía les falta. Es correcto, muchas de estas personas, por supuesto, van a ser aprobadas en el juicio, realmente. Van a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque aunque tuvieron temor de las consecuencias, por último se abstuvieron e hicieron lo correcto. Y finalmente, si le tienen temor a la consecuencia, le tienen temor al que va a provocar esa consecuencia. Pero aún así no le temen y no hacen o no hacen por su gloria. Y ese es su problema. Lo hacen todavía pensando en su propio beneficio. Y el tercer tipo de persona es considerado como una gema preciosa, como una joya preciosa. Es aquel que se siente ante la magnitud, es aquel temor que se siente ante la magnitud de la presencia divina. Solo porque está Hashem frente a nosotros o encima de nosotros. Y solamente por eso le tenemos temor. ¿Ya? No porque viene un castigo, no porque vaya a pasar algo, o no porque me van a decir esto. No, solo porque está su presencia en nuestra vida. No por ningún otro motivo, solo le impulsa el temor que siente ante su presencia y todos los miembros se estremecen al evocar su grandeza y su magnificencia. Todos nuestros miembros tiemblan, como dice David también, ante su presencia. Todos nuestros huesos se estremecen solamente por pensar que estamos frente a Él. Es como pensar todo el tiempo que estamos frente al juez, allí parado, solo, presentándonos ante Él. Ese temor, saber que estamos ante Él, no solamente en el día del juicio, todos los días, todo el tiempo, estamos frente a Él. Ese temor que evoca también y nos hace estremecernos también. ¿Por qué? Porque reconocemos su grandeza y su magnificencia. Por lo tanto, todo lo que haremos o no haremos va a ser por esto. Y como les coloqué allí, también el uso de la kipá se justifica bajo esta razón, como dice el tratado de Kiddushin del Talmud, que un rabino, no me acuerdo su nombre, no daba más allá de 3 amudes, de 3 unidades de medida, o como unos cuantos pasos, sin cubrir su mano con su cabeza. Porque él decía, él decía, la presencia de Hashem, la Shejinah de Hashem está sobre mí. Y él no caminaba sin cubrir su cabeza de una manera de sometimiento. ¿Por qué? Porque él decía, yo estoy bajo su presencia, siempre, todo el tiempo. Él está sobre mí. Y por eso usaba, ¿cierto?, una kipá. No era todavía una práctica que todos lo usaran en aquel entonces, pero de a poquito se fue masificando esta conducta. Y se debe justamente al temor al Eterno, el uso de la kipá. Por eso que es algo que no va en contra de la Torá, por supuesto. Es una tradición, pero a la vez también tiene un significado profundo, el uso de la kipá. Y finalmente, para concluir, el alcance de esta mitzvah se practica en todo lugar, en todo momento y por toda la especie humana. O sea, nadie está libre del temor a Dios. Y este es uno de los mandamientos constantes sobre una persona, donde la obligación no debe interrumpirse nunca, ni siquiera un instante. Y aquel sobre el cual viene un asunto de pecado a su mano, está obligado a despertar su espíritu y a poner en su corazón, en esa coyuntura que Dios, bendito sea, supervisa todas las acciones de la gente y toma venganza según la maldad del hecho. Es decir, el Dios que compensa todas las cosas. El Gomel, como se dice en hebreo, el Dios que compensa, para bien o para mal, para justicia o para maldad. Es decir, cuando alguien está a punto, como dice ahí, tiene un asunto de pecado en su mano, está allí, está a la puerta, dice que está obligado por el temor al Eterno a despertar en su espíritu y a poner sobre su corazón esta coyuntura, este momento de choque y hacer chocar el instinto con el temor a Dios, para sobreponer en el fondo ese instinto y decir, el Eterno es quien supervisa todo lo que yo hago. Ok, si voy a hacer esto, es en presencia de Él, para restringirse.
Está obligado. Entonces, una de las maneras de evitar el pecado es el temor a Dios. Y literalmente, en ese momento en que uno vaya a cometer algo, está uno obligado a despertar algo en su espíritu. Obviamente es el espíritu el que nos convence de pecado y el que también nos alerta, como dice la Escritura, nos despierta a nosotros, nuestra conciencia, para determinar que en el momento vamos a hacer un pecado, para decirnos no. Y que el temor al Eterno venga sobre nosotros. Pero es algo que uno tiene que hacer. El Ruach HaKodesh nos ayuda, nos trabaja, pero es algo que uno también tiene que trabajar con él. Porque si una persona tiene una acción y siempre lo mismo, y nunca tiene temor de Dios en eso que hace, aunque tenga el Ruach HaKodesh, no es que va a venir de la nada y va a hacer algo. Es uno el que tiene que despertar esto, ¿ya? Porque ahí trabaja el Ruach HaKodesh con nuestra voluntad. Pero si no viene de nuestra voluntad, las cosas no son mágicas. En la Torá no existe la magia de esta manera. No es el Espíritu Santo el que hace toda la obra y se acabó y se mueve de la manera que quiere si nuestra voluntad está en contra de él. Entonces, en el minuto en que vamos a oponernos a Dios, a cometer un pecado, el Ruach HaKodesh inmediatamente sabe que esto es una fricción en nuestra vida. Y uno tiene la obligación de poner el temor al Eterno por sobre esa circunstancia para no caer. Y ahí el Ruach HaKodesh nos convence y nos confirma. Pero es uno el que tiene que despertar esto. No es algo mágico, no hay una receta mágica, es uno. ¿Y cómo uno lo despierta? Con el conocimiento de Dios, de que Él está en todo lugar y cuál es su Torá. Porque si conoce la Torá sabe qué es pecado y qué no es pecado, como dice Pablo. La Torá nos da a conocer el pecado, ¿ya? Esa es la manera en que actúa y que uno lo aplica. El que transgrede esto y no envalentona su corazón de esto, en esos momentos ha violado este mandamiento positivo. Es decir, aquel que no tomó esa acción de sobreponer el temor por sobre lo que él quiere hacer, en ese minuto transgredió la mitzvah del temor a Dios. Ya que en ese momento específico, ya que este es el momento específico para el cumplimiento de este mandamiento positivo. Y incluso no solamente viola el mandamiento que va a violar, sino que viola el mandamiento del temor a Dios y aparte el otro pecado, para ir sumando. Sin embargo, que una persona se mantenga con presteza y recuerde durante todos sus tiempos, es que está incluido en el mandamiento también, es decir, lo que les mencionaba. Cuando uno viola otro mandamiento, también viola el temor a Dios. Por lo tanto, cuando uno cumple un mandamiento, también respeta el mandamiento de temer a Dios. Está incluido y está agregado, es como un paquete. ¿Ya? Y la última reflexión para cerrar. Al analizar la creación, sus relaciones, debemos pensar, ¿quién abrió la boca? ¿Quién abrió nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Quién creó la perfección del cuerpo? ¿Quién hizo que los cabellos fuesen negros durante la juventud? Y aún se los hubiese lavado con todos los jabones del mundo, como dice el rabino, no se hubiesen blanquecido, y sin embargo en la vejez todos se vuelven blancos. ¿Quién sabe todos estos misterios? ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Quién abrió los cielos? ¿Quién corrió los cielos y los desplegó como una cortina cuando lo dice Job? Estas son las cosas en las que uno debe reflexionar para adquirir la verdadera humildad. Saber, fue él, no fui yo. Y el verdadero temor a Dios. Oigamos pues la conclusión de todo. Sof Dabar, como dice Eclesiastés, tema al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del ser humano. Amén. Así que este es el fin de todo, temerle a Dios y saber que Él está en nosotros. Y recordemos, no temer a nada más. Nada es más grande que el temor al Eterno. Nada puede ser más grande. A la medida que tenemos temor, también tenemos una confianza y le creemos a Dios. Si no le creemos, no le tememos. ¿Ya? Ahí, aquel que se perdió la para allá, le recomiendo ahí que la pueda ver porque de alguna otra manera nos confrontó, ¿cierto? Nos confronta en nuestra situación igual que este estudio. Bueno, amados, ya concluí, fue un poco largo, espero que no haya sido muy agotador. Y bueno, el estudio va a estar disponible si quieren ver el video de nuevo también.